Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la actividad que tenemos con Tecniscan y la Mayo Clinic. Soy el doctor Marco Antonio Cabrera y queremos darle la cordial bienvenida a todos desde el país que nos estén escuchando y esperamos poder resolver las dudas. La Mayo Clinic es una característica de la Mayo Clinic ser el número 1 de los Estados Unidos, no solamente para la parte académica, científica, sino por la calidez humana que tiene. Cada uno de sus miembros en el staff, cada uno de los médicos, entiende correctamente lo que es la necesidad del paciente y a eso se dedican. Siguen la filosofía de los hermanos Mayo y sobre todo es una entidad no lucrativa que está a favor de la humanidad y sobre todo para el desarrollo y bienestar de la ciencia para la población. Para nosotros es un gusto como Tecniscan poder tenerlos aquí y hacernos como familia, ya que muchos tenemos mucha formación, conocimiento, amigos en la Mayo Clinic y nos sentimos como parte de la familia Tecniscan cada vez que llegamos y tenemos actividad con la Mayo Clinic. No está de más decir que cada uno de los médicos que vamos a presentar pues son número 1 en lo que realizan en sus actividades y nos van a llevar por un camino y sobre experiencias y a tratar de quitarnos ciertos tabúes y mitos sobre lo que estamos viviendo en nuestra nueva normalidad y en el nuevo proceso de productividad que estamos llevando en nuestro país y en la mayoría de países que estamos ya abiertos hasta el nuevo proceso. Así que dejo el micrófono a Claudia Mena, que es la coordinadora internacional para Mayo Clinic, para toda el área de Latinoamérica, y dejo el micrófono abierto para Claudia. Adelante, Claudia. Gracias, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Especialmente damos gracias a Tecniscan y al doctor Marco Antonio Cabrera, director médico de Tecniscan, por esta oportunidad. A continuación me permitiré decir un breve resumen de la experiencia de los doctores de Clínica Mayo que hoy nos acompañan y quienes han estado muy cerca de los esfuerzos para afrontar esta pandemia. En primer lugar, la doctora Carla Venegas Borcelino se graduó del Colegio de Medicina por la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia. Cursó la especialidad en Medicina Interna y Cuidados Intensivos por el Montefiore Medical Center en Nueva York. Estudió nutrición clínica en la Universidad de Kentucky y en Oregon en el Health and Science University, en asociación con el Instituto de Nutrition de Nestlé. Antes de ser parte de Mayo Clinic, fue profesora asistente de medicina en el Montefiore Medical Center, Albert Einstein College de Medicina en el Bronx, en Nueva York. Actualmente es profesora asistente de medicina y consultora en el Departamento de Cuidados Intensivos de Clínica Mayo en Florida. La doctora tiene una amplia experiencia en el área de cuidados intensivos. Estos incluyen cuidados críticos en cirugía cardiotorácica y neurocirugía. La doctora también, entre otras áreas de interés, se encuentran sus estudios de factores de riesgo en pacientes críticos. Cabe resaltar su interés en educar a futuras generaciones a un nivel multidisciplinario, generando nuevos conocimientos a través de sus proyectos de investigación, a los cuales le han llevado a recibir algunos premios. Es instructora de ecocardiografía aplicada a los cuidados intensivos en varias sociedades médicas de Estados Unidos. Asimismo, autora de múltiples artículos y capítulos de libros. Ella es parte del grupo de investigación encargado del Departamento de Cuidados Intensivos de la pandemia generada por COVID-19 en el año 2020 de Mayo Clinic, Florida. Y ahora me da un gusto también presentar al doctor Pablo Moreno Franco, que también nos está acompañando el día de hoy. Él es graduado de la Universidad de Panamá, realizó su residencia en medicina interna en el Centro Médico de la Universidad Rush Hospital en el condado de Cook, en Chicago, Illinois. Su fellow lo sacó en cuidados intensivos en medicina interna por la Facultad de Medicina en Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.
Es profesor asistente de medicina e intensivista de cuidados intensivos, trasplantes en Mayo Clinic, Florida. Se desempeñó como director médico en la unidad de cuidados intensivos y es director médico del Servicio de Cuidados Críticos de Trasplantes. Actualmente se desempeña como director del Subcomité de Supervisión de la Calidad y la Práctica Clínica y coordina iniciativas de calidad. También participa en otros comités de Mayo Clinic, Florida. El doctor Moreno participa activamente con el Centro para la Ciencia de la Prestación de Servicios de Salud, Epidemiología Multidisciplinaria e Investigación en Cuidados Intensivos y Medicina Perioperatoria, Consorcio de Investigación de Cuidados Agudos y en el panel de revisión del tratamiento del COVID-19. Además, el doctor Moreno tiene intereses académicos por temas de investigación, como el cuidado de la sepsis, el shock, la prevención del delirio, el manejo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, oxigenación por membrana extracorpórea, COVID-19, y utilización de recursos de la unidad de cuidados intensivos, entre otros. Ha participado en actividades educativas como Quality Academy dirigidas a residentes, becarios, enfermeras, proveedores de práctica avanzada y farmacéuticos, terapeutas respiratorios en Mayo Clinic, Florida. Sus cambios impulsados por la práctica se han centrado en sistemas de alerta inteligentes para prevenir daños asociados al hospital, mejorar los resultados de los pacientes y, lo más importante, en mejorar la calidad en la experiencia para los pacientes. Les doy la bienvenida y un fuerte agradecimiento por haber participado con nosotros en este interesante webinar. Espero que les sirva. Gracias, Marco. Te regreso la palabra. Muchas gracias. Doctora Venegas, doctor Moreno, pues muchas gracias y por favor tienen los micrófonos abiertos para poder conducirnos en lo que han hecho y lo que ha estado haciendo la Mayo Clinic, sobre todo para que nos guíen en lo que es el plasma convaleciente, que la Mayo Clinic es que ha estado pionero en todo este proceso. Muchas gracias, bienvenido, los micrófonos para ustedes. Muchísimas gracias. Primero que todo me gustaría agradecerles por la oportunidad de participar en este webinar. Desde el comienzo de la pandemia ha sido muy importante tener la oportunidad de llegar a las comunidades, de llegar a los centros médicos, de llegar a la población que se encuentra envuelta en todas estas noticias y en toda esta información que cambia casi que día a día. Entonces, para nosotros desde la clínica ha sido muy importante esta labor de continuar aclarando preguntas, resolviendo mitos y también nosotros seguir al tanto de las actualizaciones. Bueno, simplemente hacer eco del agradecimiento de parte de la doctora Venegas y nosotros estamos muy dispuestos a conversar con ustedes esta tarde y realmente tratar de discernir qué es lo que nos dice la ciencia acerca de la mejor manera de manejar el COVID y la mejor manera de reanudar hasta donde se pueda las actividades de la vida normal o de lo que se ha denominado la nueva normalidad para poder seguir adelante en medio pues, de esta pandemia y de este virus. De eso, con respecto a tu pregunta, Marco, estabas preguntando qué ha hecho la clínica en cuanto a las pruebas serológicas, el plasma convaleciente y bueno, como probablemente conocen, la clínica por más de 150 años ha sido pionera en lo que es ciencia, en investigación, en cuidado del paciente y esta pandemia no ha sido la excepción. Desde el comienzo, pues hemos estado muy involucrados en lo que es revisión de literatura, conocimiento, hacer conexiones con muchísimos médicos de diferentes partes del mundo para estar al tanto de lo que está pasando. Y como lo mencionaste, desde el comienzo la clínica
se involucró en las investigaciones con respecto al plasma convaleciente. Ha sido un proyecto nacional muy grande, liderado por la Clínica Mayo, y que en este momento incluso ya ha sido finalizada la parte de estudio, y pues si tienen el conocimiento, el plasma convaleciente fue ya, le dieron un gran de manejo como un medicamento de emergencia desde más o menos 3-4 semanas. Entonces, la clínica no ha dejado de participar, de liderar investigación, y pues como el doctor Moreno Franco decía, seguir dando iluminación, ciencia, datos que nos ayudan a manejar esta enfermedad. Una de las cosas más importantes que queríamos cubrir es, ha habido mucha promoción, digamos, en internet y en redes sociales acerca de algunos tratamientos que quizás no tienen base científica, y queríamos ayudar a nuestra comunidad a entender que hay algunos de esos tratamientos que incluso pueden ser contraproducentes o pueden ser dañinos. Hay cosas sencillas que se han dicho, por ejemplo, como el lavado de solución salina es algo que probablemente no va a hacer daño, pero definitivamente no tiene efecto para prevenir el COVID. Tampoco ni temperaturas altas o bajas tienen efectos para prevenir el COVID. Muchas veces se están recetando antibioticoterapias que en verdad son medicamentos para tratar bacterias y no para tratar virus, y esos antibióticos probablemente no solo no va a tener ningún efecto contra el virus del COVID-19, pero también puede causar otros efectos adversos. Hemos visto en muchas de nuestras comunidades latinas el ímpetu por el uso de alcohol, ya sea en spray o ingerir alcohol, cosas que no tienen efecto para prevenir el COVID, excepto obviamente en lo que es el lavado de manos o el limpiado de superficie con alcohol, o el lavado de manos con gel alcohol. Se ha dicho mucho también acerca de los desinfectantes, que obviamente no se deben ingerir y simplemente se deben usar para limpiar diferentes superficies, y esa sería la única manera en verdad que los desinfectantes pueden ayudar a prevenir la transmisión. Es importante recalcar también que en algunos países latinoamericanos se ha hablado mucho de dióxido de cloro, y es un medicamento que en verdad tenemos que alertar a la población en contra de utilizarlo, porque no solamente no va a tener efectos importantes en el COVID, sino que definitivamente se ha demostrado que tiene efectos muy dañinos para la salud, y muchos pacientes terminan en el hospital no en realidad por el COVID, sino por los efectos secundarios de esa sustancia. Durante el proceso que hemos vivido, la población está necesitada de un medicamento milagroso, y probablemente eso ha hecho que muchos de la población han tratado de ir por una automedicación, y probablemente teniendo en consideración la carencia de conocimiento médico y sobre todo la falta del apego a la ciencia. ¿Cómo podemos ayudar a la población para que deje de hacer esto y que confíe en la ciencia? Que confíe que la ciencia ha venido siempre en pro de la humanidad y está para ayudarlos a ellos. Y cómo la Mayo Clinic ha hecho para que todo este proceso científico también vaya aunado al proceso de ayudar a la población. Bueno, quizá enfatizar que muchos de los productos que ya había en el mercado se han considerado como posibles medicamentos para utilizar en el COVID, pero tan pronto se comenzaron a ver pacientes en la clínica, nosotros formamos el comité de revisión terapéutica de la práctica clínica, y en verdad es un grupo que está buscando la evidencia que se publica a nivel mundial para tratar de decidir qué se puede aplicar a nuestros pacientes o no. Y al mismo tiempo se han generado una serie de estudios internamente para tratar de ayudar a esclarecer qué medidas de prevención o qué medidas de tratamiento son más efectivas o no. La doctora Venegas Borsellino mencionó muy importantemente el plasma convaleciente, que yo pienso que es uno de los medicamentos, uno de las formas terapéuticas que está más disponible
porque simplemente pues, lo que uno necesita es conectarse con individuos que estén recuperándose en proceso de recuperación del COVID ya una vez que han pasado la fase aguda y pueden ser donantes. Y el otro medicamento que definitivamente pues tiene bastante beneficio son los corticosteroides, y eso se ha demostrado también pues científicamente, sobre todo las primeras publicaciones en Inglaterra fueron las que demostraron la utilidad, y se han hecho algunos estudios de metaanálisis después de eso que lo confirman. Una de los hallazgos que hemos encontrado, o de lo que hemos estado nosotros con los corticosteroides, es que muchas veces cuando se da en una etapa muy temprana nos agrava la enfermedad. Probablemente esté asociado a algún aumento en la replicación viral o en la disminución de ciertas defensas. Hemos encontrado que hay un tiempo específico para utilizar los corticosteroides. Entonces es muy importante a la población decirle que los esteroides no son un medicamento para automedicarse, y que tienen un momento preciso, y que sobre todo la conducción bajo estrictas normas médicas para poder ser aplicado durante el COVID-19. Exactamente. Recalcar desde ese punto de vista que la recomendación para los esteroides es para el paciente hospitalizado que tiene requerimientos de oxígeno y probablemente necesita soporte ventilatorio. Entonces no es para la casa, sino para el paciente hospitalizado que ya tiene criterios de estar moderado a severo. Okay. Entre las actividades que tenemos de alto riesgo y sobre el proceso económico y en esta nueva normalidad, ¿cuáles son las que son consideradas de alto riesgo y de contagio, y de lo que podemos llegar a vivir con el resto de la población y poder convivir, como dijo Fauci, con este virus? Sí, esa es una pregunta muy importante, porque tenemos que seguir adelante, tenemos que abrir las sociedades, tenemos que abrir la economía, ¿cierto? Pero tenemos que estar protegidos. Yo pienso que, aunque puedo mencionar varias cosas, lo que más tenemos que seguir es la regla que el CDC nos recomienda de los 6 pies y los 15 minutos. Cualquier contacto con una persona que no sea de nuestro núcleo familiar en menos de 6 pies de distancia o 2 metros o más de 15 minutos puede ser un momento de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son las actividades que nos van a incrementar el riesgo ahora que vamos a empezar a retomar nuestras actividades en la sociedad en Guatemala? Ya en los Estados Unidos estamos en esa fase ya hace rato. Uno, la actividad de más alto riesgo es la persona que tiene algún síntoma respiratorio. Entonces, obviamente, si estamos en algún lugar y hay una persona tosiendo, estornudando o con alguna disfonía o algún síntoma en la garganta, esa es una persona que puede estar cerca de esa persona puede ser de alto riesgo. Por eso la recomendación ha sido, aunque vayamos a una fase de apertura, si se puede quedar uno en la casa, pues mejor se queda en la casa. Segundo son los lugares cerrados. Entonces, todo lo que sea un lugar de poca aireación. Y sabemos que hemos tenido muchísimas confusión de parte de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC, acerca de si este virus es de gotas gruesas o si es aerosol. La CDC publicó que iba a ser, que consideraba transmisión de aerosol hace unos 2 semanas, 3 semanas, la quitaron del internet y la volvieron a poner hoy. Entonces, sabemos que hay un riesgo de que haya un contagio por aerosoles. La recomendación es lugares abiertos y al espacio libre. Si podemos estar afuera, mejor, pero si estamos en un lugar cerrado, cada vez que no tengamos poca aireación, así que si prendemos los abanicos, abrimos las ventanas, abrimos las puertas, disminuimos el riesgo. Ahora que la economía se abre, el transporte masivo es un lugar de mayor riesgo. Pues obviamente si uno va en su carro solo, no tiene contacto con nadie, pero sabemos que eso no es posible para toda la sociedad. Entonces, el que tiene que transportarse en transporte masivo, mantener la mascarilla, el lavado de manos, tocar lo menos posible, andar con su alcohol en el bolsillo. ¿Qué se recomienda? Obviamente eso ya es un problema de cada gobierno, cómo lo maneja, pero cómo tener más buses disponibles para que haya menos personas por bus. Y entonces, pero las dos formas más importantes o el riesgo más alto es cada vez que tengamos personas a menos de 6 pies o 2 metros de distancia por más de 15 minutos,
eso representa un riesgo. Okay. Uno de los grandes problemas sociales durante la pandemia es la desinformación que hemos tenido en las redes sociales. Nos hemos inundado de información y muchas veces no podemos nosotros decir cuál es la verdadera. Inclusive como médicos, vamos al New England Journal, vamos al Lancet y tenemos muchos estudios y mucha literatura de estudios probablemente no randomizados o artículos de experiencia. Pero la población en general que no tiene ese ejercicio científico de poder buscar adecuadamente la información. ¿Es esta información o desinformación en las redes sociales ha tenido un efecto dañino en toda esta enfermedad? ¿Lo ha tenido igual en Estados Unidos que probablemente en Latinoamérica? Sí, Marco, correctamente. Lamentablemente, las redes sociales es una realidad del 2020 y es algo que está en todas partes. Lo que tenemos que recordar es que los testimonios no reemplazan las evidencias científicas y mucho de lo que se maneja a través de redes sociales son simplemente testimonios o en muchos casos reportes de unos cuantos casos, lo que ciertamente bajo el rigor del método científico no constituye la mejor evidencia o la evidencia de mayor peso. Entonces, desde esa perspectiva, hay que usar mucho el sentido común. Cuando se utilizan o se da información de soluciones rápidas o curas milagrosas a través de WhatsApp o a través del Facebook, hay que tener mucha duda acerca de la veracidad de esa información. Entonces, lo mejor es simplemente buscar apoyo en los médicos, las enfermeras, el personal de salud que puede orientar mejor a la población acerca de lo que se puede usar o no. Claro que en cada comunidad y hospital los medicamentos que están disponibles varían. Y bajo esa misma perspectiva, entonces son esos médicos o enfermeras que trabajan en esa comunidad los que están en mejor posición para ayudar a determinar qué es lo que se puede usar debido a las circunstancias locales. Y de tal manera que, una vez más, pues la automedicación hay que prevenirla. Okay. El mayor número de contagios que estamos observando actualmente, muchos de ellos no tenemos nexo epidemiológico directamente en el proceso económico. Hemos tratado de seguir los contagios de forma privada y hemos visto que muchos de estos se observan en las casas. En el proceso económico probablemente sea menor el contagio, se tiene mayor distanciamiento. ¿Cómo es posible ayudar a la población a cuidarse de estos eventos sociales y familiares durante esta pandemia? Ay, sí, esa es una pregunta muy importante porque pues, especialmente nosotros que estamos en el área de la salud y tenemos probablemente el mayor riesgo al tener pacientes severos y en la unidad de cuidados intensivos tenemos que hacer procedimientos de alto riesgo, pero sabemos que estamos a riesgo, así que usamos el equipo protector y no nos lo quitamos, ¿cierto? Mientras venimos a trabajar tenemos nuestra máscara, usamos guantes, nos lavamos las manos. Lo que pasa es que esa protección baja cuando uno está en la casa, es más que todo la percepción de que pues el otro no está enfermo, ¿cierto? El vecino que va a estar enfermo, pues el primo que va a estar enfermo, y resulta que esos son los contactos que muchas veces tenemos sin protección. Yo tengo dos recomendaciones importantes. La primera suena a repetición, pero es la misma. O sea, tenemos que cualquier persona que no sea de nuestro núcleo familiar cercano, tenemos que mantener las recomendaciones de protección. La mascarilla, habíamos hablado también antes en una comunicación previa, la importancia de tener protección ocular, o sea, las gafas, especialmente en lugares de alto riesgo, el lavado de manos y el distanciamiento social. Lo segundo, porque ya yo sé que ahorita ya vienen las Navidades y el Año Nuevo y van a venir las reuniones y en algún momento tendremos que hacer matrimonios y bautizos otra vez, es seguir las recomendaciones locales. Cada área va a tener un índice de positividad, ¿no? ¿Cuántos test positivos están por área?
Entonces sabemos que las áreas que tienen un poco, unos niveles muy bajos, es probable que se empiecen a volver más laxas las recomendaciones. En los Estados Unidos tenemos estados que quieren levantar las máscaras, no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso, pero ya se está hablando de eso porque tienen tasas de positividad bajas. Mientras que si usted vive en un área en donde hay todavía un alto índice de contagio, sería mejor posponer todavía la reunión y la fiesta. Tenemos muchos años después para hacerlo. Entonces hay que revisar la positividad local, hay que no negociar lo que es el manejo de máscaras, lavado de manos, distanciamiento, y tener bastante consideración de cómo se está comportando la epidemia y qué eventos se puede evitar. Se puede celebrar el cumpleaños el año que viene, es probable que eventos de otro tipo pues no se puedan posponer, pero hay que seguir las recomendaciones de pocas personas allegadas y con buen rastreo. Okay. ¿Qué sabemos ahora con la efectividad del uso de las mascarillas? Al principio de la pandemia, doctora, usted decía que la OMS decía que no se utilizara, que sí se utilizara. Doctor Fauci dijo lo mismo y luego lo utilizamos todos. ¿Hay algún término que esté relacionado a esto? ¿La palabra variolización tiene que ver con esto? ¿Se puede utilizar para esta pandemia? ¿Tiene que ver con el uso de mascarillas? ¿Y es positivo realmente el estar utilizando la mascarilla? Sí, yo pienso que quizá una de las medidas más importantes en cuanto a la prevención del COVID-19 es definitivamente el uso de la mascarilla. Y hay evidencia científica como tal en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas científicas de más prestigio. El 8 de septiembre se publicó un estudio de la Universidad de San Francisco que establece muy bien el efecto de las mascarillas en la prevención de la transmisión del COVID-19. Y uno de los hallazgos también más importantes es que sí existe el término o la situación de variolización, que eso significa que si se infecta uno cuando está utilizando la mascarilla, que esa infección tiende a ser mucho más asintomática, mucho menos severa que lo que sería si la persona no está utilizando la mascarilla. Y ese es uno de los elementos más importantes que hay que tener en mente, porque si nos ponemos a pensar que los riesgos principales del COVID-19 son los riesgos de muerte, esa mortalidad realmente ocurre cuando los sistemas de salud llegan a tope, que ya no es suficiente y los sistemas de salud para rescatar a esos pacientes. Y eso tiende a ser cuando hay muchas personas que tienen enfermedad muy severa. Entonces, si cada uno hace su parte y pone su granito de arena, como quien dice, para prevenir que las infecciones sean muy severas o muy sintomáticas, entonces poco a poco puede irse ganando lo que se ha denominado la inmunidad de rebaño sin necesidad de tener muchas muertes en ese país. Okay. Hemos visto con relación a la zoonosis que ha tenido o que ha estado en el virus, que Asia manejó mejor la pandemia que lo hizo el resto del mundo. Países aislados como Nueva Zelanda, los países escandinavos. Pero, ¿cuál es la razón que Asia manejó mejor la pandemia a diferencia del resto de países del occidente? Hay dos factores que son muy importantes para entender por qué los resultados en Asia han sido diferentes. Uno es porque ellos están bastante familiarizados con esta situación. Cada vez que hablamos de las otras pandemias, de los otros coronavirus, hablamos del SARS-1 en el 2002, hablamos del MERS en el 2009, ellos ya han sido expuestos. Bueno, y otra vez este virus también sale del mismo área. Ellos están tan familiarizados con esa situación que no es, lo que se considera es que no es tan difícil para el gobierno de ellos decir, ¿saben qué? Tenemos una nueva infección, podemos volver a ver lo que ya hemos visto en el pasado, todo el mundo se pone máscaras, vamos a hacer lockdowns.
Entonces, el gobierno está preparado porque está familiarizado con la situación y la población está sensibilizada porque ya ha vivido experiencias similares. La segunda parte puede ser parte de gobierno, ¿no? En los gobiernos asiáticos, en muchos, desde ese punto de vista, pongámosle, es más fácil hacer los lockdowns mandatorios, los cierres mandatorios y las mascarillas mandatorias. Incluso pueden hacer, implementar, ordenar cosas como los rastreos a través de su celular y mantener un seguimiento bien cercano. En otros países, especialmente en los países con gobiernos más democráticos, siempre ha habido mucha más discusión de si eso es aceptable, si eso es legal, si vamos a participar o no. Y con eso no quiero decir absolutamente que un gobierno sea mejor que el otro, son diferentes. Lo que quiero aclarar es que la experiencia y las formas como se dan órdenes en algunos de los pacientes en los países asiáticos, dieron órdenes que la gente tiene que tomar la orden, les guste o no les guste, versus otros países en donde de pronto lo hemos hablado. Hay gente que cree en el virus, hay gente que no cree en el virus, hay gente que cree en la máscara, hay gente que no cree en la máscara. ¿Será que no? Entonces, esa variación desafortunadamente nos ha hecho tener un impacto más severo en los países europeos y en los países americanos con respecto a los países asiáticos. Muchas gracias. El único otro dato, quizás, Marco, para conversar es que, sobre todo en América Latina y también en algunos países como Italia, somos muy dados a la familia, somos muy dados al abrazo, somos muy dados al contacto. Y como la doctora Venegas explicó al principio, mientras más tiempo uno pasa con personas que pueden tener el virus, pues obviamente más riesgo de contaminarse, y mientras más grande la burbuja de gente con la que uno está intercambiando el virus, más el riesgo de contaminarse. Entonces, siempre recordarle a nuestros hermanos latinoamericanos que el momento de abrazarnos y de querernos va a llegar, pero por ahora hay que tomar un poco quizá esa distancia que hacen los países asiáticos, donde simplemente agachan la cabeza para saludar en lugar de darse la mano o de abrazarse. Tenemos una pregunta en vivo y nos preguntan en relación al aire acondicionado y las oficinas cerradas. ¿Qué se debe hacer con el aire acondicionado? Tenemos temperaturas en Latinoamérica de 40 a 45 grados. Ustedes en la Florida están a 45 grados. ¿Qué se puede hacer con el aire acondicionado en áreas cerradas? Bueno, sin lugar a dudas, regresar al tema de la mascarilla, ¿verdad? Porque en términos de una barrera que nos va a proteger de la exposición, incluso en sistemas de aire acondicionado, nuevamente es la mascarilla. Lo que es importante también recalcar es que los aire acondicionados que recirculan el que está en el cuarto son los que causan el mayor riesgo de transmisión. Entonces, bajo esa perspectiva, tratar de no estar en sistemas de aire acondicionado que sean cerrados, tratar de utilizar los sistemas de aire acondicionado que tienen recambios de aire mayores, y en todo caso también pues abrir las ventanas y usar abanicos y otras medidas menos favorables en términos de la temperatura, pero mucho más sanas en términos de ayudar a la prevención. Algo que se ha usado, discúlpame. Adelante. No, algo que se ha usado aquí, lo hemos usado casi en todas nuestras oficinas, y está hoy escrita en la recomendación de la CDC, pero lo voy a decir con cuidado porque la idea no es que todo el mundo vaya y compre esas cosas. Es si hay áreas cerradas y no puedes abrir las ventanas, no puedes mejorar la ventilación, es usar los purificadores de aire que van a cambiar los filtros de EPA, que van a ayudar al filtro del virus y a la disminución del virus en el aire. Creo que hace 3 semanas, cuando el CDC bajó la recomendación del internet, era el miedo aparte a que todo el mundo saliera a comprarlos sin saber realmente si es una recomendación aceptable o no, pero está ahí. O sea que si ahí están las posibilidades, si el lugar realmente no se puede mejorar la ventilación, los purificadores de aire pueden tener algún impacto. Okay, gracias. Estamos ahora en temporada de flu, temporada de influenza para nosotros en español,
¿Y por qué es tan importante la vacunación con influenza durante la pandemia de COVID? ¿Tiene algo que ver con la mortalidad? ¿Qué relación tiene el no estar vacunado para influenza? Bueno, la pregunta es interesante porque mucho se está hablando de vacunas, ¿verdad? Entonces, el principal tema es la vacuna del COVID-19, que como todos sabemos, todavía está en fase de investigación y no se puede determinar exactamente su valor específico de cada una. Pero las vacunas como la neumonía y como la influenza como tales, son vacunas que tenemos desde hace mucho tiempo. Y no es que esas vacunas van a proteger contra el COVID, pero lo que sí van a hacer es evitar que una persona tenga más de una infección a la vez, o también van a evitar de que los hospitales se saturen por influenza o por neumonía o por neumococo. En el ejemplo específico de nosotros, yo recuerdo, Carla, que cuando estábamos todavía en marzo, que comenzamos a tener casos del COVID en nuestra clínica, llegamos a tener casos que tenían los dos, tenían influenza y tenían COVID. Y si uno se pone a pensar, pues los pulmones pueden aguantar un poco, pero no pueden aguantar tanto. Y cuando ya tú tienes más de un virus a la vez, la oxigenación, la ventilación se dificulta aún más. Entonces, bajo esa perspectiva, sí es importante, Marco, que nuestra población utilice las vacunas que existen y que están probadas, sobre todo la de la influenza. Sí, gracias. Con respecto, hemos escuchado que el virus va mutando y que el virus van por diferentes cepas. Escuchábamos hoy en la mañana que en el punto más del sur de Chile hay otro tipo de mutación y hay más de 10,000 contaminados el día de hoy. ¿Este tipo de mutaciones del virus podría alterar que la prueba de diagnóstico del PCR tuviéramos nosotros falsos negativos, falsos positivos? ¿Es posible que todo este proceso de alteración genética del virus no nos esté ayudando a tener pruebas diagnósticas certeras? Bueno, yo pienso que es algo que nos preocupa porque en teoría puede pasar. Sabemos que los virus mutan y incluso recuerden que tenemos diferentes cepas, la cepa de Beijing, la de Hong Kong, y seguramente a medida que el virus sigue circulando a través del mundo va a tener variaciones. Cuando hablemos de vacunas, que imagino que en algún momento hablaremos de vacunas porque es el tema caliente de estos días, usa el mismo concepto, es la parte genética del virus que se conoce y que se dio como información a todo el mundo. Entonces, sí hay una posibilidad. Sin embargo, para hacer las pruebas de PCR, lo que se hace es que se cogen muchos genes del virus para que la prueba sea capaz de detectar muchas partículas del virus. Y entonces lo que se espera es que aunque el virus mute, la mayoría de las partículas más estables y por volumen, la prueba siga siendo efectiva, siga siendo adecuada, creíble, con alta sensibilidad y alta especificidad. Hasta ahora, lo que sabemos es que aunque el virus ha mutado en un porcentaje, las pruebas de PCR siguen siendo adecuadas. Pero mencionaría que hubo una preocupación acerca de eso, por ejemplo, en el sur de Nepal, en donde tenían muy bajo porcentaje de casos positivos y esa fue una parte de las preguntas. Pero hasta ahora, la evidencia que tenemos es que las pruebas son adecuadas, son buenas y sí sirven. ¿Qué pruebas de diagnóstico debo realizarme si tengo sospecha o quiero el diagnóstico de COVID? ¿Cuál es la más certera? ¿Qué debo de realizarme? ¿Es útil la prueba de anticuerpos para este proceso? Sí, como la doctora Venegas explica, las pruebas son de diferentes tipos y de diferente valor diagnóstico. Cuando uno habla sobre todo del hisopado nasofaríngeo, yo pienso que es y seguirá siendo la mejor manera de identificar quién está infectado por COVID-19. Entonces, el hisopado nasofaríngeo es parte de la prueba que se conoce como PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa en donde esa muestra se amplifica hasta que se llega a detectar que hay la presencia del virus o del código genético del COVID. Y esas pruebas generalmente, por ejemplo, un metaanálisis que se publicó hace
acerca de las pruebas de PCR y que demostró que la sensitividad está bien alta, digamos en un 89% a un 94%. La especificidad varía un poco, digamos, entre un 26% a un 50%, con un promedio más o menos de 47%, pero el valor predictivo positivo está bien alto e incluso llega a más encima del 90%. Entonces, el hisopado nasofaringio seguido por una prueba de PCR de esa muestra es en este momento la mejor manera de diagnosticar el COVID-19. Se han postulado otros mecanismos en cuales en una familia, por ejemplo, todo el mundo escupe, por decirlo así, en un recipiente y se hace la prueba de ese recipiente para tratar de determinar si hay o no alguien infectado allí. Si todo sale negativo, pues nadie lo tiene. Y si sale positivo, entonces se puede hacer pruebas de hisopado nasofaringio específicamente a cada uno de esos miembros a ver quién es el que está infectado. Pero eso es más bien una prueba como de tamizaje a nivel comunitario. Tu pregunta bien específica también acerca de los anticuerpos. Digamos que la prueba de los anticuerpos no es lo que usualmente se utiliza para hacer el diagnóstico de COVID-19. Esa es una prueba más bien para tratar de determinar quién estuvo infectado en un momento en el pasado. Nosotros, por ejemplo, en la clínica hicimos un estudio durante el mes de junio y julio, donde a todos los pacientes que se le admitía se le hacía tanto el hisopado nasofaringio como la prueba de PCR para tratar de determinar a ver qué tanto contaminación había en la población y realmente la positividad de la prueba serológica era bien baja. Estamos hablando de 1 a 3%. Y por lo demás, todos los casos en los que se identificó en la prueba nasofaringea eran pacientes que efectivamente pues habían sido admitidos por prueba por síntomas sospechosos de COVID-19. Entonces, lo último pues que yo diría también respecto a las pruebas serológicas es que es quizá una de las medidas más importantes para ayudar con el estudio de pacientes que pueden ser donantes de plasma convaleciente. Lo que quiero decir es que sabemos que el plasma convaleciente es efectivo, como dijo Carla al principio, pero el estudio de la información lo que ha arrojado es que el plasma convaleciente es mejor cuando hay niveles más altos de inmunoglobulina. Entonces, bajo esa perspectiva, este estudio de anticuerpos ayuda entonces a determinar cuál plasma convaleciente tiene más posibilidad de ayudar a una persona que esté infectada con COVID. Hemos escuchado que en aguas residuales de Barcelona habían trazos del virus y hemos escuchado que en el agua probablemente también esté el virus. Ahora que estamos volviendo a nuestra nueva normalidad, probablemente muchos de los lugares de recreación van a estar abiertos, hoteles van a estar abiertos. ¿La piscina o la natación va a ser un deporte adecuado para esta pandemia? ¿Cómo podemos protegernos en una piscina o estamos bien en una piscina a salvo durante este proceso? Ya veo. Bueno, los deportes es un tema de discusión porque van a tener riesgos diferentes de acuerdo al deporte. Específicamente con la natación o lo que mencionabas, al comienzo hubo mucha información acerca de dónde se encontraba el virus realmente se transmite a través de fomites o a través de superficies, qué tanta es la efectividad de la transmisión. Si te acuerdas, también hubo estudios en donde decían el virus se encuentra en las deposiciones de los pacientes. Y sí me acuerdo haber escuchado acerca de estar en las aguas residuales en Barcelona y también en un hotel en donde conectaron un caso del piso 10 con el piso 4 por el sistema residual. Hasta ahora lo que se dice, lo que se conoce en la sociedad científica es que la transmisión del virus a través del agua no va a ser una forma efectiva. La transmisión del virus es persona a persona a través de las secreciones de la vía respiratoria. Y pues por contacto al tocar las secreciones de una persona infectada. Entonces, la efectividad a través del agua va a ser baja. Desde ese punto de vista, transmisión a través de una piscina, por estar nadando en una piscina donde hay otra persona infectada, es poco probable o ninguna, pongámoslo así. El problema con la piscina es con quién estás en la piscina, qué tan cerca estás de las personas en la piscina, ¿cierto? Entonces,
Aquí ya las piscinas están abiertas, está uno con sus hijos en la piscina y nadando, y los siguientes vecinos están a 6 o 8 pies de distancia de uno, no debe haber problema. Estamos al aire libre y estamos a la apropiada distancia. Otra vez, estamos en la piscina, pero estamos todos juntos comiendo sin protección en la fila con personas con las que no son parte de tu casa, se incrementa el riesgo. Entonces, el deporte por sí mismo no lo es, como lo son otros deportes. Es un deporte de natación, es un deporte de persona individual, es al aire libre, entonces el riesgo debe ser bajo. Okay. Hemos escuchado que se está utilizando amonio cuaternario, que se está utilizando cloro, que se está utilizando alcohol al 70%. Tenemos ahora probablemente lo último que la NASA esté produciendo en proceso químico para el COVID. ¿Por qué el agua y jabón es preferible y es probablemente más adecuado que el resto de sustancias con este virus? Sí, correctamente. Hemos escuchado de una serie infinita de sustancias que se han utilizado, pero sin lugar a duda, lo más común y corriente, sencillo y, como decimos en Panamá, BBB, bueno, bonito y barato, es el agua y jabón. Y el agua y jabón simplemente utilizarlo por un periodo suficiente. Si uno simplemente se enjuaga las manos con agua o no se pone el jabón por más, digamos, de 30, 60 segundos, no va a ser efectivo. Lo más indicado generalmente es que se dejen por varios minutos el uso del jabón. Y con ese método tan sencillo se hace la prevención. Claro que no en todas partes está disponible el agua corriente y como la doctora Venegas Borsellino mencionaba, a veces va uno caminando entre un lugar y otro y no encuentra agua para hacerse el aseo y entonces ese es el momento de usar los geles alcoholados. El gel alcoholado simplemente tiene que tener un 60% o más de alcohol para ser efectivo. Y esas son simplemente las mejores maneras de hacerlo sin tener que ponerse en riesgo de usar otras sustancias que pueden tener otros efectos más dañinos. Sí, si me permites hacer un comentario acerca de eso también. Uno es las propiedades del jabón para destruir lo que es la cápsula del virus, es muy, muy efectiva. Y el otro punto es que el alcohol o el sanitizer, que es un gel con alcohol, no son tan efectivos cuando tenemos una cantidad grande de mugre en las manos. O sea, cuando dicen, cuando hay soil, cuando están llenas de suciedad, no son tan efectivos. En ese caso, siempre la recomendación ha sido lavarse con agua y con jabón. Cada vez que tengamos visibilidad de sucio en las manos, no va, la efectividad del alcohol va a ser reducida. Entonces, el agua y el jabón siguen siendo la mejor recomendación. Mayo Clinic fue el pionero con respecto a al plasma convaleciente. No es algo nuevo, tienen años de estar haciendo y no es la primera pandemia que se va a utilizar. Pero para COVID sí, Mayo Clinic es el pionero y quien tuvo el grant de FDA. Y ¿cuál es la experiencia de Mayo Clinic con plasma convaleciente? ¿Y qué vamos a tener nosotros de resultado con respecto a esto? Sí, lo mencionaste y probablemente el doctor Moreno Franco pueda tener un poco más de los detalles acerca de los resultados de las investigaciones, pero primero que todo es una tecnología antigua. Tenemos más de 100 años utilizando plasma convaleciente para tratar enfermedades infecciosas. Entonces, en este momento en donde tocaba buscar soluciones a un nuevo problema, obviamente era una solución mucho más accesible, más fácil, más rápida de tomar una tecnología que ya existe, un proceso que ya conocemos y estudiarlo. Eso nos ahorró tiempo en investigación. El estudio que lideró la Clínica Mayo, de todas maneras hay que reconocer, es en conjunto con muchas otras autoridades a nivel del país, se enfocó principalmente en probar la seguridad de la técnica, la seguridad del producto. Y los estudios hay muchos comentarios acerca de si el estudio, por ejemplo, no fue randomizado, pero fueron técnicas que se tuvieron que hacer por diseño de investigación
para poder llegar a los mayores centros posibles. Si tenemos una rutina científica demasiado estricta, iban a ser muy pocos los centros que se podían enrolar en el estudio. Pero al tener unos parámetros un poco más laxos dentro de ese punto de vista, pudimos enrolar muchísimas más personas, más de 100,000 personas en los Estados Unidos, más de 2,500 centros estuvieron aplicando el plasma convaleciente y además proveyendo datos. Y lo más importante es que pudimos obtener datos en lo que fue la seguridad del producto, en la seguridad de la técnica y en los efectos adversos en los pacientes. Entre las conclusiones más importantes fue que hay una efectividad, pero las conclusiones fueron cuando se compararon los pacientes que recibieron el plasma convaleciente temprano en la enfermedad, idealmente en los primeros 3 días de hospitalización, versus los que la recibieron mucho más tarde. El paciente apenas llega, menos enfermo probablemente que el paciente que ya está en la unidad de cuidados intensivos y está en proceso severo. Y como lo mencionaba el doctor Moreno Franco, el plasma que tiene mucho más altos niveles de anticuerpos son más efectivos que los que tienen más bajos. Entonces son muchos datos que pues, suenan sentido común, pero que tienen que ser probados científicamente, y eso fue lo que se logró con el estudio de la clínica. En este momento sabemos que hay otros estudios que se están llevando a cabo, lo había mencionado, una vez que ya se hizo la aprobación para administración de emergencia, el estudio terminó esa fase, pero hay otros estudios que continúan ya en forma aleatorizada, randomizada, centros controlados, porque en este momento yo creo que no te podría decir que es tanto por ciento efectivo comparado con placebo, porque no tenemos ese dato. Okay. Lo que quisiéramos agregar simplemente, Marco, es que en el estudio, el subanálisis que se hizo del estudio, se encontró que los pacientes que habían donado, digamos, más cerca del tiempo de infección, tenían más anticuerpos. Entonces, sí, obviamente hay que esperar que la persona se recupere. Eso no es bueno que estén donando antes de los 14 días de haberse infectado. Pero lo que quería realmente es decirle a nuestra población que cualquiera que se haya recuperado, que por favor sirva de donante, porque va a haber mucha necesidad, sigue habiendo necesidad de plasma convaleciente. Y si las personas que han tenido la enfermedad y se han recuperado han sido bendecidas al recuperarse, si esas personas no se acercan a ser donantes, entonces simplemente no existe ese bien que es el plasma convaleciente. Entonces, exhortar a las personas que se han recuperado que sean donantes. Muchísimas gracias, Pablo, por la información y para exhortar a la población. Aquí hay diferentes lugares para que puedan hacer la donación, tanto para el sistema público y en el sistema privado. Así que a exhortar a la población a que lo haga. Tenemos una pregunta del público, es ¿durante cuánto tiempo puede infectar una persona que es diagnosticada de COVID? ¿Y por qué hay algunas que infectan en un periodo de tiempo corto y hay otras que prolongan probablemente su periodo de infectividad? Muy bien. Las recomendaciones del CDC generalmente hablan de 2 periodos importantes. El primer periodo es un periodo de 10 días, que se aplica para personas que se recuperan bien y tienen un sistema inmune normal, porque la mayoría de los individuos que tienen un sistema inmune normal van a tener los síntomas por la primera semana, quizás tienen un poco de síntomas de la fase inflamatoria y al cabo de una semana, pues 10 días se recuperan y tienen suficientes anticuerpos que el virus prácticamente se hace no detectable y ya no contaminan. Esa recomendación viene de un estudio que se publicó en Corea, en donde se hizo trazabilidad de individuos que se habían recuperado y realmente no se llegó a demostrar que más allá de 14 días de haberse recuperado que había ningún contagio. Entonces, ese es el primer número de tener en mente, de 10 a 14 días. Luego de eso, probablemente no pueden producir infección. El segundo grupo es un grupo que no tiene un sistema inmune normal, que tienen algún tipo de enfermedad de base o que tienen enfermedades del sistema inmune y que les tarda más en recuperarse. Y esos pacientes van a tener síntomas por más allá de 2 semanas y generalmente van a estar, pueden producir infección alrededor de 20 días. Entonces, el segundo número a tener en mente es 20 días. Digamos, los casos más severos de COVID podrían
teóricamente causar infección hasta el día 20, pero más allá del día 20 prácticamente nadie se ha considerado como infectivo. Muchas gracias. COVID nos ha quitado la atención como médicos. Nos hemos estudiado, hemos visto todo lo de COVID, pero hemos dejado a un lado el resto de las enfermedades y el resto de las enfermedades no están tomando un descanso. Las demás enfermedades las hemos retrasado en su diagnóstico, en su tratamiento y en su seguimiento. Y esto puede llegar que probablemente los pacientes con cáncer estén en riesgo. Algunos no han llegado a su tratamiento por miedo a contaminarse. Estamos en el mes de octubre y en el mes de octubre estamos con el cáncer de mama. Estamos todos vestidos de rosado, queremos dar esa seguridad. ¿Qué tan importante es decirle a los pacientes que regresen, que estén seguros para poder iniciar su tratamiento, poder tener un diagnóstico y saber que su enfermedad no está parando porque el COVID está presente? No, Marco, eso es muy, muy importante. Porque sí ha habido mucho pánico en cómo voy a ir al doctor, voy a ir a vacunarme, voy a ir a hacer mi consulta, mi diagnóstico, y eso ha sido detrimental para nuestra salud como comunidad. Como experiencia aquí en la clínica, al comienzo, como todos, durante los cierres, hubo cierre de clínicas, hubo esparcimiento de procedimientos selectivos, y eso duró un tiempo, unos meses. Ya después, con la reapertura, obviamente las clínicas están otra vez abiertas con modificaciones que quiero mencionar también. Pero lo que nos hemos dado cuenta, especialmente aquí en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos, es que nuestra mortalidad por otras enfermedades se ha incrementado. Entonces, el paciente que no vino a la clínica y tenía síntomas de derrame cerebral, un paciente que tenía un dolor en el pecho y se lo aguantó en su casa y cuando vienen ya el infarto es masivo, un paciente que tiene un coágulo, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, yo pienso que la población tiene que empezar a retomar esos controles médicos que estaban pendientes, tiene que programar sus cirugías y tiene que entender, tener la confianza de que como sistema de salud tenemos más conocimiento. En marzo, en abril, todo esto era un caos, ¿cierto? Era, ¿qué máscara vamos a utilizar? La quirúrgica, la N95, la máscara para la cara. La población afuera va a usar máscara o no va a usar máscara. Pero en este momento ya todos tenemos muchísimo más entendimiento de la enfermedad. Nosotros ya tenemos 6, 7, 8 meses tratando la enfermedad y ya sabemos con confianza si nos podemos infectar o no por un paciente. Entonces, así como estamos dentro de las clínicas y los hospitales, estamos proveyendo el cuidado adecuado para el personal de la salud, estén seguros que lo estamos haciendo para los pacientes. Entonces, los exhortamos a que regresen a las clínicas, de que vengan a recibir sus vacunas, sus procedimientos diagnósticos. Sabemos que casi todos los centros de salud han tenido que adquirir nuevas plataformas. Aquí en la Clínica Mayo tenemos la clínica virtual, en donde nos ha permitido dar esa opción al paciente que no puede movilizarse. Muchos de los seguimientos se hacen por cámara online, ¿cierto? Y los pacientes que tienen que venir a un examen físico, un procedimiento, regresan. Pero especialmente para ustedes que están en Guatemala, esto nos ha permitido acercarnos a nuestros pacientes que están en otros países, porque por las restricciones de los vuelos aéreos, de las sacar citas, están mucho más lejanas. La clínica virtual nos ha permitido hacerle más seguimiento, especialmente a nuestros pacientes de cánceres que necesitan un diagnóstico más temprano. Entonces, podemos hacer visitas virtuales, determinar la prioridad para ver a ese paciente e incluso hacer más efectivas nuestras agendas. Entonces, cuando los pacientes internacionales vienen, ellos vienen ya con una agenda más organizada de qué doctor tienen que ver, qué procedimiento tienen que ver, porque ya pudimos organizar eso en una visita virtual. Entonces, los invitamos también a que participen en sus centros de salud y que pues también pueden explorar los servicios que tenemos a través de la Mayo Clinic para los pacientes internacionales. Las enfermedades cardiovasculares también han estado retrasando sus servicios, retrasando sus consultas. Y hemos visto que este tipo de pacientes están con mayor riesgo de tener complicaciones de COVID. ¿Existen complicaciones a largo plazo a nivel cardíaco después del COVID? ¿Y cómo podemos proteger a estos pacientes? Sí, hay datos claros de que hay enfermedades, sobre todo pues inflamación del músculo cardíaco, lo que se llama la miocarditis,
que está relacionada específicamente a la infección por el virus del COVID-19. Lamentablemente eso se da quizá con una forma más frecuente de lo que se detecta. Lo que quiere decir es que mucha gente no lo tiene en mente como una posibilidad y puede pasar desapercibida. Entonces es bien importante para los médicos en la audiencia que tengan en mente la miocarditis que puede ocurrir por COVID, porque una vez que usted está enfrente de un paciente que se está recuperando de una falla respiratoria aguda importante y nuevamente comienza a tener problemas de oxigenación, es posible que esos problemas de oxigenación no sean tanto por la infección del COVID en el pulmón, sino que más bien sea por una miocarditis o en muchos casos por un tromboembolismo pulmonar. Entonces, los médicos sí estamos muy atentos a otras complicaciones que están relacionadas con el COVID, incluyendo las enfermedades cardíacas y las enfermedades por tromboembolismo pulmonar. En términos de los problemas que se pueden ver a largo plazo, sí es bien importante recalcar que los pacientes con COVID, no todos se recuperan de una forma normal. Y es bien cierto que hay muchísimos pacientes, un porcentaje alto de pacientes que tienen síntomas de falta de aire por varias semanas o incluso meses. Digamos, una persona que tenía una capacidad aeróbica buena y era capaz de caminar, digamos, por una hora, quizás no lo puede hacer estando en el periodo convaleciente del COVID y quizás le tome varias semanas o meses poder llegar nuevamente a esa condición que tenía antes de la infección. Entonces es importante tener todo eso en mente porque es importante prevenirlo bajo esa perspectiva también. Hemos escuchado que algún personaje ahora con un tratamiento le dieron algunas vitaminas, le dieron algún suplemento. ¿Qué es la verdad de los suplementos vitamínicos para la prevención y tratamiento del COVID-19? Bueno, ese es un tema que está ahí, es importante, pero así como lo estábamos hablando antes de iniciar el webinar, desafortunadamente está unido a las desigualdades que estamos viendo, desigualdades en los estratos socioeconómicos, en el acceso a salud, en el acceso a un buen estado nutricional. Déjame decirte científicamente que tenemos. Por un lado, sabemos que las vitaminas son necesarias para desarrollar un sistema inmunológico adecuado, especialmente lo que es la vitamina D. Tiene múltiples pasos en la respuesta inmunitaria en donde trabaja. Es importante para la apoptosis, para la programación de células que ya están infectadas y deben automatarse. Es decir, la célula está infectada y dice, voy a destruirme porque soy un potencial de peligro y eso se ve afectado cuando hay deficiencia de vitamina D. En la iniciación de la respuesta inmunitaria, en muchas funciones celulares de receptores en las que la vitamina D es necesaria. Entonces sabemos que la vitamina D, la vitamina C, sabemos lo importante que es importante para proteger a las mucosas. La vitamina D también es importante para mantener las uniones fuertes entre las células del sistema respiratorio, el epitelio respiratorio. Entonces son fundamentales en lo que es nuestra respuesta inmunitaria. Y ese es un hecho. El otro hecho que tenemos es que pacientes que tienen deficiencia de estas vitaminas, entonces su respuesta inmunitaria puede ser no efectiva y probablemente los pacientes tengan una infección más severa. Pero no tenemos muchos estudios que demuestren que simplemente dando vitaminas el paciente se va a mejorar. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos recomendar que los pacientes simplemente tomen vitaminas para curar el COVID-19. Probablemente tendrían un efecto más preventivo y tendría el mayor impacto en los pacientes que tienen deficiencia. Entonces, si usted sabe que usted tiene una deficiencia de vitamina D, de vitamina C por falta de absorción, por deficiencia nutricional, porque usted nunca ha tomado leche, tiene intolerancia a la lactosa y cosas así, no se expone al sol, entonces esos pacientes tendrían alguna recomendación de tomar vitamina D, por ejemplo, para que se recuperen los niveles. Pero no es necesariamente una prescripción que se está haciendo como forma de tratamiento.
Para eso me gustaría mencionar que muchas veces pensamos que porque estamos en países latinos, cerca al Ecuador, a la línea del Ecuador, no tenemos deficiencia de vitamina D y eso es falso. Sabemos que 30-40% de la población tiene deficiencia de vitamina D por falta de exposición al sol, falta de exposición al ángulo perfecto para que los rayos UV activen la vitamina D, falta de absorción y absolutamente la malnutrición, la falta de acceso a una nutrición balanceada. En este momento me gustaría recordar lo importante que es tener una nutrición balanceada, saludable, lo que es el manejo del estrés, que ha sido exacerbado durante esta pandemia y los cierres y las pérdidas de trabajo, etcétera. Lo que es la importancia del sueño, tener muy buenas horas de dormir, 6-8 horas de descanso, de recuperación, que es lo que ayuda al sistema inmune. Y lo que es mantener un sistema o la espiritualidad, un sistema de apoyo espiritual que le mantenga a uno el ánimo arriba y las ganas de seguir peleando, porque también digo, esta es una pelea contra el tiempo, la pelea contra el COVID, es quién dura más, el virus o usted. Entonces, todas esas son medidas necesarias para que fortalezcamos nuestro sistema inmune y podamos entonces combatir el virus con mayor efectividad. ¿Qué aspectos neurológicos están involucrados en COVID? ¿Hay repercusiones psiquiátricas? ¿Hay relación con la depresión post-COVID? ¿Qué hay de cierto con todos estos hallazgos neurológicos? Sabes que de eso hay muchísimas publicaciones que vienen saliendo una tras de otra. En los últimos meses ha habido mucho enfoque en lo que son las manifestaciones neurológicas. Tenemos pacientes que casi el 70-80% pueden tener algún síntoma neurológico, trae dolor de cabeza. Hemos visto cuántos pacientes tienen falta de olfato, falta de gusto. No conocemos muy bien cuál es el impacto de estos síntomas a largo plazo. Tenemos pacientes que pierden el olfato por unos días y tenemos pacientes que pierden el olfato por semanas. Desafortunadamente tenemos reportes de que los pacientes con COVID-19 en un alto porcentaje pueden tener un grado de edema cerebral y que se permanece incluso después de la recuperación de los otros síntomas. Entonces, neurológicamente tenemos una gran cantidad de síntomas que siguen apareciendo y se siguen reportando. Por el otro lado, tenemos la parte de consecuencias de la enfermedad, como mencionas, la depresión. Unos datos que no son muy agradables de mencionar, pero no los podemos negar, es que cerca del 50 al 60% de los pacientes no se recuperan completamente por lo menos a 2 o 3 meses. Solamente tenemos datos a 3 meses después de la infección, probablemente ya pronto tengamos hasta 6 meses, pero un 50-60% que no vuelven a la normalidad es preocupante. Son pacientes que se están quejando de fatiga, de que no se sienten lo mismo, de que un día están de buen humor y del otro día no, de que tienen simplemente el cuerpo no se siente a estado de base. Y estamos hablando de pacientes jóvenes de 40, de 50, de 60 años, que esto no es normal. Entonces, la implicación del virus en el sistema neurológico es importante. Para nosotros que estamos en la unidad de cuidados intensivos, tenemos muchísimos más casos de debilidad muscular, lo que llamamos miopatía. En los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, los mantenemos sedados, paralizados por largos periodos de tiempo y después la debilidad es importantísima. Entonces, yo pienso que todavía estamos descubriendo el impacto del COVID-19 en el sistema neurológico y pienso que vamos a tener que lidiar con una recuperación y una sobrecarga a los sistemas de salud debido a esas consecuencias. Gracias. El término de inmunidad de rebaño, ¿a qué va? ¿A qué porcentaje tenemos que llegar? ¿Qué es lo que se habla con inmunidad de rebaño? Miraba que hoy 3 científicos, uno en Harvard, decía que había que hacer que la población joven llegara a eso. ¿Qué es lo científico que está detrás de la inmunidad de rebaño? Bueno, se han hecho muchos estudios y yo pienso que los principales para recalcar fueron los estudios hechos en Nueva York. Como sabemos, Nueva York fue una de las ciudades que tuvo uno de los impactos más tempranos y más altos por COVID-19. Y obviamente, pues, hay estudios que se han tratado de replicar en otras áreas.
consenso científico es que para alcanzar una inmunidad de rebaño se necesita por lo menos un 60% de la población que haya estado expuesta y haya pues tenido el COVID-19. Entonces, en términos generales, se conversa mucho de la vacuna y se dice, oh, cuando salga la vacuna ya vamos a estar libres de problemas. Y quizá eso sea verdadero, pero quizá eso tome muchísimo tiempo para que una vacuna no solo se muestre efectiva, pero se pueda llevar a la cantidad suficiente de población para alcanzar ese 60%. Entonces, realmente va a probablemente ser una combinación de ambos. Va a ser una combinación de la cantidad de personas que han tenido la infección más la cantidad de personas que se han vacunado para alcanzar alrededor de un 60%. Y ese pues es lo que se estima en base a la mejor calidad de datos científicos que se tienen hasta este momento. Gracias. Ahora el tema sensación y lo que estamos esperando, lo que los antivacunas también están esperando ahora hasta la misma vacuna. ¿Cuál es la vacuna y qué es lo que estamos esperando? ¿Salimos a correr por una vacuna porque la población no hace caso, somos indisciplinados? ¿Y cuál es el apoyo científico que tenemos con la vacuna? ¿Cuál se quisieran poner ustedes y cuál es la más indicada? Como te mencionaba antes, ese es el tema caliente, el tema de moda en estos días, porque estamos esperando pronto resultados acerca de la vacuna. Y te voy a contar mi perspectiva personal con respecto a lo que conozco. Yo sé que todos hemos escuchado que la sociedad científica está corriendo por una vacuna, y sé que eso crea ansiedad en la población. Bueno, ¿están corriendo? ¿Va a estar buena o no va a estar buena? Con los problemas políticos, ¿va a ser una vacuna politizada o no va a ser politizada? Cuando Rusia publicó que ya empezaron a hacer la aplicación en gente, pues fue completamente estudiado, ¿no? Entonces tenemos todas esas preguntas. Sí sabemos que los procesos se han acelerado y no se han acelerado por necesidad, pero también es importante saber que se han acelerado. Uno, porque tenemos una gran inversión de muchos países en acelerar el proceso, no por ejemplo como el ébola, que solamente le importaban a unos cuantos países, entonces no hay una inversión para hacer desarrollo. Y la otra razón es porque tenemos tecnologías nuevas. Entre esas tecnologías tenemos las vacunas genéticas, que son las que se han hecho tan famosas durante este proceso, en donde solamente hay que aplicar el ADN del virus o el ARN del virus, y es una plataforma que va a ser mucho... bueno, que esperamos que tenga muchos menos efectos adversos, pero que no tenemos prueba de cuál va a ser la efectividad. Entonces, dentro de esta carrera por las vacunas, pues sí tenemos muchas a nivel del mundo. Realmente, si escuchamos el número, dicen que hay como 180 proyectos de vacunas alrededor del mundo, 35 en fases ya de humanos, 1, 2 o 3, la mayoría en 1 o 2, y tenemos 9 en fase 3, que ya es cuando, aparte de ver la efectividad de la vacuna, empezamos a evaluar la seguridad. Pero entonces, para hacer eso, tenemos que aplicarla a grandes poblaciones, a grande cantidad. Entonces, la mayoría de las vacunas en fase 3 están esperando 30,000 pacientes, 30,000 personas para recibirla, e incluso la de Johnson & Johnson estamos hablando de 60,000. Hablando de eso, lo que le quiero decir a nuestros oyentes hoy es que los procesos para hacer vacunas son muy rigurosos, mucho más rigurosos que los medicamentos, porque el medicamento se le da a una persona enferma, probablemente que se está muriendo de una enfermedad en una unidad de cuidados intensivos. Entonces uno a veces dice, pues qué más da, ya se está muriendo, vamos a tratar con este medicamento. Pero las vacunas son diferentes. Las vacunas están hechas para dárselas a millones de personas que están sanas, y entonces los efectos adversos tienen que ser extremadamente mínimos a cero. No pueden ser dañinos, porque estamos otra vez hablando de población sana. Estamos hablando de que una vacuna se le da a los niños, se le da a los ancianos, se le da a los enfermos. Entonces los procesos son rigurosos, y lo que he escuchado durante todas mis investigaciones de parte de la CDC, de la OMS y de las otras instituciones es que ellos están a cargo de esos procesos rigurosos y no hay forma de romperlos. Entonces quiero decirle a lo de nuestros oyentes que una vez tengamos estas vacunas aprobadas,
lo más probable, quisiera decir por seguro, van a ser vacunas que sean seguras, que han hecho todo el proceso de estudio. Ahora, con respecto a las vacunas en diferentes, las diferencias entre una y otra es cuál va a ganar la carrera. Lo que se espera en la comunidad científica es que muchas ganen la carrera. Algunas será primero, seguramente, pero lo que esperamos es que muchas ganen porque no vamos a poder tener una sola vacuna que sea hecha a 100 millones de dosis que necesitamos. Y la mayoría de las vacunas necesitan 2 dosis. Entonces, no vamos a dar abasto para tener vacunas para todo el mundo. Necesitamos muchas vacunas de muchas compañías diferentes que nos permitan vacunar a la población. Ahora, las diferencias son significativas. Hay vacunas que necesitan 2 dosis, la mayoría. La de Johnson & Johnson está tratando de hacerla en una sola dosis. Unas de ellas usan vectores como los virus, o virus atenuados, virus que no tienen por qué causar la enfermedad al humano, pero pueden causar algunos síntomas. Y las nuevas, las genéticas, que son las que son en material genético que se le pone a las personas. Las cadenas de frío son bien diferentes. Algunas van a ser, se podrán dar a través de la oficina de su doctor, porque lo que necesitan es una nevera a 8 o a menos, de 2 a 8 grados centígrados, pero hay algunas de estas vacunas que necesitan menos 80 grados Fahrenheit. Qué pena combinar Fahrenheit con centígrados. Pero entonces, esas vacunas no se van a poder dar a través de las farmacias y a través de las oficinas de los doctores. Van a tener que estar almacenadas en hospitales y dárselas de ahí. Entonces, el proceso es complejo. ¿Quiénes van a ser los primeros a ser vacunados? ¿Quiénes van a tener las vacunas al comienzo? ¿Cuándo se pueden distribuir? Entonces, lo que esperamos es que hayan varias vacunas que ganen la carrera, que sean efectivas, que sean absolutamente seguras y que se puedan distribuir a través del mundo. Esperemos que a muy bajo costo o muchas de ellas en una forma gratis. Entonces, esa es la carrera por las vacunas. Me gustaría decir que lo que se espera realmente desde la población científica es que para el final de este año, enero del 2020 por tarde, esperamos ya tener los datos de las fases 3 para poder empezar la vacunación. Entonces, la población científica está muy positiva en esperar que podamos empezar para el año que viene al comienzo la vacunación, pero la población necesita saber que no todo el mundo se puede vacunar al mismo tiempo el primer mes. Nos va a llevar seguramente 1 a 2 años para vacunar a toda la población. Okay. Recomendación, por favor, vacúnense. Y vacúnense contra el flu. Qué pena, déjame agrego eso. Hay que vacunarse contra la influencia. Hay que vacunarse contra la influenza. Yo sé que tenemos mucha gente que es antivacunas. La ventaja de reducir la incidencia de influenza este año va a ser extra. Ya lo estamos viendo en los países del sur, en Chile, en Australia, en donde tuvieron las tasas de flu, de influenza más bajas de la historia, porque los pacientes, porque las personas están en sus casas con mascarillas y se están poniendo la vacuna de la influenza. Hay que ponerse la influenza para evitar 2 picos de 2 infecciones complicadas. Muchísimas gracias, doctora Venegas. Yo la semana pasada y toda mi familia nos fuimos a poner la vacuna de la influenza, así que estamos en el proceso científico y apegados al mismo. La pandemia nos ha traído, y creo que una unificación al gremio científico. Nos hemos apegado al método científico. Sabemos que la ciencia nunca ha abandonado a la población. Estamos al servicio de la población. Estamos para las necesidades del paciente, como dice Mayo Clinic. Nosotros también, como parte de la familia Tecniscan, esa filosofía tenemos de parte de nuestro fundador y la familia que es parte del proceso gerencial de lo que es Tecniscan. Para nosotros es un gusto haberlos tenido, realmente admirados, y nos sentimos en casa cuando escuchamos Mayo Clinic. Estamos muy comprometidos con las necesidades del paciente. El paciente viene primero. Patients come first, igual como el lema de ustedes. Para nosotros también somos expertos en seres humanos, es nuestra frase, y más vale escuchar antes a un paciente. Esta pandemia nos ha hecho más humanos, nos ha hecho cambiar. Esperemos que haya una conciencia diferente, una espiritualidad, como ustedes lo mencionaban. Esperemos que el gremio científico también sea parte del proceso. Pareciera que decimos cosas que probablemente no les guste a la población, pero es la verdad. Y muchas veces la verdad no es popular. Pero queremos decirle que la ciencia nunca ha abandonado a la población y llegará otra vez
para volver a salvarla. Quisiera unas conclusiones, cada uno de ustedes, 2 minutos del doctor Pablo Moreno Franco y de la doctora Carla Venegas para poder concluir ya este conversatorio. Adelante, Carla, las damas primero. Bueno, gracias. Lo primero es otra vez, muchísimas gracias. Estamos aquí a la orden. Voy a repetir lo que dice la gente famosa en la televisión. Invítanos otra vez para poder aclarar las cosas que salen nuevas, porque cada vez que uno revisa la información, algo ha cambiado. Entonces, tener la oportunidad de retomar puntos de controversia. Recordarle a la población, a todos nuestros oyentes, que necesitamos ser cuidadosos con el uso de la mascarilla en una forma apropiada, cubriendo la nariz y la boca, lavarnos las manos frecuentemente, mantener nuestro distanciamiento social, revisar quién es tu grupo. Sí podemos empezar a hacer la reapertura si su gobierno considera que están listos para las siguientes fases, pero tenemos que continuar con nuestra precaución y la recomendación de cuidarnos de la influenza para los meses que vienen va a ser muy importante. Y bueno, muchísimas gracias y aquí estamos a la orden. Doctor Moreno. Marco, desde mi perspectiva, analizar que esto no es una carrera que la puede ganar una sola persona. Y lo que quiero decir con eso es que todos tenemos que hacer nuestro aporte para ayudar a prevenir a que el virus sobrepase cantidades importantes de infectados que puedan poner en riesgo que los sistemas de salud colapsen. La mayoría de los países que han logrado mantener tasas bajas de contagio han podido, por ende, tener una menor mortalidad y ayudar a más pacientes a recuperarse. Entonces, la forma de hacer eso es cada uno tiene que cuidarse en términos de la exposición, en términos del tamaño de su burbuja, en términos de la mascarilla, como lo hemos mencionado ya varias veces. También es importante que uno no exponga a personas a sabiendas de que ya uno puede tener síntomas. Lo que quiero decir es que a veces es más importante quedarse en casa que ir a trabajar si uno se siente mal. Si usted se siente con fiebre, si usted se siente con los síntomas, por favor quédese en casa porque es más importante que se haga la prueba y que se verifique que no es COVID antes de ir a un lugar donde puede haber muchas personas y donde las puede usted también contaminar. Para cerrar también, que no tengan temor de buscar la ayuda en los centros de salud con enfermería, con médicos, lo que esté disponible para hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado sin tratar de automedicarse y terminar tomando remedios que pueden ser peor que la misma enfermedad. Pues muchísimas gracias a ustedes dos. Esperemos que todo esto llegue a su fin, poder fundirnos otra vez en un abrazo como somos los latinoamericanos, que ahora hay que esperar para las fiestas. Como dijo el doctor Moreno, ya esperaremos a darnos un abrazo todos. Igual a la población, que sigan con sus medidas. Es lo mejor que podemos hacer ahorita antes de que exista una vacuna. Les agradezco desde lo que es la familia Tecniscan. Muchísimas gracias por darnos su tiempo, muchísimas gracias por darnos su luz para poder seguir caminando en esto. Casi que vamos juntos, como bien lo mencionaron ustedes. Y como médicos, pues estamos entregados a la población. En ningún momento pues es por hacerles daño, al contrario, estamos para servirles y confíen en la parte de que los médicos y sobre todo la ciencia va a llegar a poder ayudarlos. Muchísimas gracias. No está de más decirle que Dios los bendiga y los proteja a todos y que estemos todos lo más seguros posibles. Muy feliz tarde y les deseamos muy feliz noche para ustedes allá en la Florida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, Claudia y a Tecniscan. Gracias. Gracias a ustedes, doctores.